Hola, buenas tardes. Estamos aquí acompañados de Karen, que nos quiere compartir su testimonio acerca de nuestros servicios profesionales de psicoterapia. Y vamos a decirle y a pedirle el favor que se presente primero que todo para que todos la conozcamos. Hola, buenas tardes. Hola, Johncito, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues yo soy Karen Hernández. Actualmente trabajo en una entidad financiera, soy empleada y un gusto estar aquí contigo. Gracias, Karen. Quiero preguntarte por qué viste la necesidad de buscar ayuda psicológica. Quiero que nos cuentes un poquito tu caso. Claro que sí, Johncito. Bueno, pues en realidad cuando yo llegué a terapia contigo fue un momento ya de desesperación y también como de el deber, porque ya por parte médica tenía la recomendación de que necesitaba psicoterapia y yo no quería creer que la necesitaba, ¿sí? Hasta que pues nada, ya los hechos lo decían, yo ya no compartía con mi familia, con mis amigos, me la pasaba llorando, no le veía sentido a mi vida, pensaba que todas las decisiones que había tomado, todo lo que había hecho estaba mal, ¿sí? Y pensaba como en un volver a nacer, como en un volver a empezar. Me sentía vieja, me sentía fea, o sea, no, muchas cosas estaban pasando por mi mente que no me ayudaban para nada a estar bien, entonces llegué a terapia con ese sentir. Gracias. ¿Y cómo nos encontraste o por qué llegaste a nosotros? Bueno, pues a mí me los recomendó un amigo y pues ahí decidí buscarlos por las redes sociales para acercarme a ustedes y pues sobre todo porque necesitaba ayuda. Ok. Y cuéntanos un poquito, ¿qué emociones experimentaste tú en ese momento? Bueno, pues yo era una persona que estaba completamente deprimida, o sea, la tristeza estaba apoderada de mí y adicional también estaba muy ansiosa, tenía ataques de pánico, no me gustaba salir porque no me gustaban las personas, porque no le hallaba sentido, no me sentía nada segura de hablar con alguien. Lo que te comentaba, o sea, me la pasaba llorando. Entonces era como ese sentimiento de desolación, de desesperanza, de que ya nada tiene sentido. Así llegué yo a terapia contigo. ¿Qué fue lo más difícil de este proceso que empezaste con nosotros? Bueno, lo más difícil fue pues, dar el primer paso, porque yo no creía en los psicólogos. Yo creía que yo no tenía por qué estar contando mis problemas personales a alguien que no me conocía. Lo que te comentaba al principio, pues digamos que también se hacía algo de necesidad, porque ya pues el proceso que yo llevaba a médico me decían necesitas terapia, entonces yo lo hacía como por una obligación. Gracias, Karen. Quería preguntarte si ya habías tenido experiencias con otros psicólogos y, y cómo te pareció esta nueva experiencia con nosotros. Sí, yo tuve experiencias previas. Sin embargo, pues no fueron positivas, una porque no sentía que me prestaran atención, como que estaban muy pendientes de la hora, de que ay, ya se pasaron los 40 minutos, los 45 minutos, otros eran por ser presencial, no había disponibilidad, y si la había eran muy cortas, pues que 20 minutos, 25 minutos y no era suficiente, entonces sí tuve experiencias previas y no fueron muy satisfactorias, entonces pues la diferencia sí la noté del cielo a la tierra cuando comencé a trabajar contigo, porque había, primero por ser virtual, había pues mucha disponibilidad de tiempo, a mí también por mi trabajo me quedaba más fácil, aparte que si tenía alguna urgencia en cualquier lado me podías atender, también el estar dispuesto, como de pronto pues era más fácil agendar una cita o muy temprano o tardecito, porque como estamos pues desde la comodidad de la casa, tú desde la comodidad de tu oficina, bueno, se hace un poco más fácil, entonces toda esa accesibilidad fue para mí maravilloso para todo mi proceso, porque pues por mi trabajo, por mi estado de salud también no me podía desplazar muy fácilmente, entonces creo que ayudó mucho todo. Pero cuando llegué a terapia contigo, pues fue todo muy diferente, porque
pues debatiste todas esas creencias que yo tenía, te enfocaste en mí, ¿sí? Y creo que eso es muy importante, que nos tengan en cuenta como pacientes, no simplemente como la máquina registradora que viene a facturar, sino que te tengan en cuenta como persona. Y así me sentí yo, sentí que estabas atento a mi proceso, que te importaba mi proceso, que era, digamos, que como la oportunidad genuina de ayudarme. Entonces creo que eso hizo la diferencia. Cuéntanos ahora cómo te sientes emocionalmente después de haber terminado tu proceso de terapias y qué crees que te aportaron estas. Bueno, no, pues yo soy una persona completamente nueva. O sea, yo le pedí mucho a Dios un renacer y este fue mi renacimiento porque yo ahora tengo más autoconfianza, autoestima, la ansiedad pues se ha reducido, yo creería que en un 80%, la depresión ya creo que no hace parte de mí, entonces, y si llega, pues digamos que ya lo asumo de una manera más tranquila, entiendo que soy un ser humano, que paso por diferentes situaciones y no está mal tener esas emociones, pero ya busco manejarlas dentro de mí, dentro de mis pensamientos, dentro de lo que yo hago en mi día a día, en mis rutinas. Entonces creo que soy una persona diferente, soy una persona nueva y que agradezco yo de la terapia, que entendí la manera en la que yo funcionaba, en la que mis pensamientos se volvían mis emociones y mis emociones mis acciones. Entendí que todo, absolutamente todo lo puedo cambiar, desde cambiar mi manera de pensar. Entendí que aliviar, o sea, que me aliviaba mientras entendía eso, que entender es aliviar, porque muchas veces no sabemos qué es lo que pasa dentro de nosotros. Y comprender cómo funciona tu cerebro, comprender cómo funciona tu manera de pensar y todo, y aplicarlo en el día a día, hace completamente la diferencia y eso claramente no lo hubiera sabido sin la orientación de un profesional, en este caso de, pues, de ti y de todo tu equipo de trabajo. Creo que eso es lo más importante, que a veces creemos que podemos con todo, que como hacemos las cosas está bien y en definitiva muchas veces alguien externo a nosotros ve cosas que nosotros creemos que estamos bien y no nos damos cuenta que esas son las creencias que nos están limitando, que nos tienen en el estado de ánimo que estamos. Entonces creo que un profesional que te oriente en ese sentido es muy valioso. Muchas gracias, Karen. Y escuchándote, sé que tú lees muchos libros de autoayuda y todo, y sé que hay muchas personas que están precisamente diciendo que pues con los libros de autoayuda y que solamente leyendo pueden mejorar emocionalmente. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Pues diría que no está mal que busquen la información en los libros. Yo, como tú lo sabes, sí soy excelente lectora y creo que los libros han abierto una puerta fenomenal en mi vida. Sin embargo, a veces tú te das cuenta que por más libros que leas, si no los aplicas, pues da lo mismo, ¿sí? Entonces, que de la mano con una muy buena terapia psicológica es la clave del éxito para salir de cualquier situación, cualquier problema mental por el que estés atravesando, ¿sí? Diría yo una enfermedad de la mente, porque creo que la mente también se enferma. Entonces les diría que sigan leyendo, pero que no echen en saco roto la orientación de un profesional que se dedica a esto, que lo hace todos los días, que la experticia lo hace más sabio y detecta muchísimo más fácil que de pronto uno leyéndose un libro, pues no se va a dar cuenta de errores o creencias que uno mismo tenga, ¿sí? A mí lo que más se me dificultaba en la terapia era llegar a esas creencias, o sea, y muchas veces tú las veías y yo no, por más de que yo me analizaba y me miraba, yo, pero cómo así, no entiendo esto. Y tú ya la tenías clara, pero me decía, hasta que tú no la veas, yo no te la voy a decir porque tienes que ser consciente de tu creencia para que la puedas cambiar, porque pues si no somos conscientes,
vamos a seguirla llevando ahí en nuestro inconsciente y nos va a seguir perjudicando. Entonces creo que por más libros que nos leamos, si no tenemos la orientación de un profesional para llegar a esas creencias que ya están tan arraigadas porque vienen desde chiquitos, incluso creería yo, de herencia de nuestros padres. Entonces, si no las intervenimos con la ayuda de un profesional, es muy difícil llegar solo a través de los libros. Muy bien, Karen, gracias. ¿Y qué le dirías entonces a esas personas que están ahorita tomando la iniciativa de tomar nuestra ayuda profesional en psicoterapia? No, pues les diría que no lo piensen más, que la diferencia está en tomar la decisión, porque pueden seguir pasando los días, los meses, los años en el estado en el que están ahorita, o tomar la decisión y cambiar radicalmente su vida, crear un antes y un después y poder mirar al pasado con ese agradecimiento de cuánto aprendí de esos momentos en los que fue tan mal y seguir adelante, porque creo que esto es para eso, para poder seguir adelante y volvernos a amar y volver a amar nuestras cicatrices y que si nos volvemos a caer y volvemos a tener otra, pues la vamos a sanar y vamos a seguir adelante. Entonces les diría que no lo piensen, que en realidad están en las mejores manos y que les va a ir muy bien, que están a un paso de tener un verdadero bienestar en sus vidas. Muy bien, yo sé que estuviste pues con otros psicólogos y pues llegaste a nosotros. ¿Qué crees que hizo la diferencia? ¿Por qué te quedaste con nosotros y por qué ves que con nosotros tuviste como ese cambio que tanto necesitabas? Bueno, pues creo que efectivamente las experiencias anteriores no fueron muy gratas porque eran psicólogos que seguramente no tenían el tiempo, la pasión, la dedicación para entender que estaban con una persona, ¿sí? Y no con alguien que de pronto, pues no sé, te paga la consulta o entonces siempre era como mirando el reloj, como que se acabara el tiempo de la consulta y quedaba uno muchas veces como con esa sensación de no me gusta. También como que no se acordaban de lo que uno le decía, entonces odiaba mucho eso, la verdad. Y acá fue todo lo contrario, o sea, me sentí genuinamente entendida desde el primer día y me di cuenta, me sentía que yo era importante para la persona que me estaba ayudando y que de verdad me quería ayudar, de verdad quería que yo saliera de ese oscuro hueco en el que yo me sentía. Entonces creo que eso fue lo más chévere, que de verdad yo me sentía entendida y me sentía comprendida, no me sentía juzgada por ninguna decisión, por buena o mala que yo sintiera que fuera. Para ti era transparente y no me quitaba mi valor como persona, como mujer, como todo. Entonces creo que esa fue la diferencia enorme. Gracias, Karen. ¿Y qué le dirías a esas personas que están pensando pues que las terapias online no funcionan, que eso no sirve, que definitivamente no hay nada como las terapias presenciales? Sabemos que tú y yo no nos conocemos, ¿no? O sea, virtualmente siempre hemos estado hablando, pero en físico no hemos tenido esa oportunidad. ¿Qué le dirías a esas personas que están Que es una dudando? creencia, que es una creencia que limita, porque al fin y al cabo la virtualidad yo creo que llegó para quedarse y efectivamente, al contrario, yo solo veo ventajas. Yo podía conectarme si estaba en un viaje, yo podía conectarme si tenía una urgencia, o sea, si tenía una urgencia en donde me sentía muy mal, en donde sentía que no podía con algo, pues nada, yo podía, estaba a un link de distancia de mi psicólogo. Entonces creo que en realidad son más ventajas del desplazamiento, de verdad que nos quita mucho tiempo. Y yo pues simplemente salía de mi trabajo y en una cafetería, en el centro comercial o hasta en la misma oficina podía tomar la terapia. Entonces creo que son solo ventajas. En realidad, no tomar una terapia porque no me puedo atender presencialmente a un psicólogo, creo que no es más sino una excusa para no querernos ayudar a nosotros mismos, porque no, simplemente creo que la comprensión va más allá de un tema presencial. Creo que también la comprensión tú la ves
de manera virtual y era lo que yo sentía que tú me entendías, que me estabas comprendiendo mi situación y que por el contrario me ayudabas en cualquier momento, a cualquier hora, sin importar la distancia, si yo estuviera de viaje, si estuviera en Bogotá, en donde fuera que estuviera. Entonces creo que son solo ventajas lo que yo veo. Gracias, Karen. No te quito más tiempo. Sé que es muy valioso y gracias por haberte tomado este tiempo para compartir con la gente y darnos tu valioso testimonio. Muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme y por este bonito gesto de querer ayudar a más personas que sé que lo necesitamos. Gracias. Gracias. Hasta pronto.